más la vida no es juguete y el ritmo es un billete sin valor. Hoy estamos con Claudio Navas Marchionni. Él es un cálido amigo argentino. Estamos en conexión con él. Justamente él se encuentra en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, ¿no es cierto, Claudio? ¿O en Sí, otro estado? sí, En Buenos Aires. en Muy bien. Buenos Aires. Vamos a conocer un poco de Claudio, del arte, de la educación y de la cultura, que es básicamente el punto principal de nuestro programa. ¿Quién es Claudio Navas Marchionni? Bueno, ni lo sé yo todavía eso. El descubrimiento todavía. Constante, constante. Bueno, me he dedicado siempre al mundo del arte, primero en las bellas artes, después empecé todo el tema del teatro y aquí trabajé como actor, como cantante y después en España me empecé a dedicar más a lo que es la dramaturgia, la dirección, la enseñanza. Tuve un café teatro y escuela en la ciudad de Málaga durante 10 años y ahí, bueno, donde tuve contacto con muchos directores y profesores de toda Europa, de Sudamérica también que venían para España y pasaban por nuestra escuela y por nuestra sala. Así que bueno, bastantes años de trabajar con eso y con la educación, ¿no? Siempre con la educación artística. Digamos que a lo largo de toda esta carrera, formación artística y de docencia que has tenido, Claudio, comenzaste en Argentina con los estudios, ¿es cierto? Sí, sí. Ya. Y vives una gran temporada de tu vida en España. Cuéntanos un poco cómo el público español recibe este arte tuyo o cómo tú te involucras un poco en la parte actoral, de dirección en España, en Málaga especialmente. Eh, lo que nos pasa a los latinos y más a la gente de Sudamérica, ¿no? Comúnmente tenemos otro tipo de humor, tenemos otro tipo de picardía, somos más irónicos, ¿no? Ya. Hasta que uno encaja, es un Ujú. tiempo, todo un Tiene que proceso. engranar, ¿no? En ese Claro, sistema. todo un proceso, porque muchas veces yo decía cosas y no se entendían y no me comprendían, o el doble sentido que manejamos nosotros los latinos, que Sí. tenemos mucho doble sentido, bueno, entonces era como complejo, hasta que se fue engranando, se fue entendiendo, yo fui entendiendo y haciendo como un mix, ¿no? Y ahí empezó a funcionar, más en el tema del humor. En el drama no hay problema porque no es una cosa más compleja, pero el humor es mucho más complejo porque tiene la forma de ver la realidad, la simbología de cada pueblo, la historia de cada pueblo, ¿no? Entonces es más complejo el humor. Claro, porque también Eh, cada país tiene sus códigos para mantener un humor, si no, no se entiende, exacto, ¿no? exacto, Ujú, sí, es exacto, cierto lo que claro, claro. dices. También se habla mucho y también pasaba que también había en España hay muchas regiones, las diferentes comunidades, por ejemplo, yo estaba en Andalucía, maravillosa ciudad de Málaga y maravillosa, ¿cómo es? Andalucía es preciosa, Sí. por donde la Es una mires es tierra muy hermosa. caliente, ¿no? Muy caliente, sí, muchísimo calor, porque estamos, bueno, frente a África. Y también tienen un tipo de humor distinto al humor del norte. No es el mismo humor del vasco, ni el del catalán, con el de Extremadura, ni con el de Andalucía. Son completamente distintos. Y aparte también por el idioma que utilizan, los diferentes idiomas que tienen ellos, también, y el gallego es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, yo estuve en Andalucía, que es lo más parecido a nosotros los sudamericanos. Entonces, no me fue tan difícil. Yo creo que si hubiera estado en el País Vasco o eh, qué sé yo, en Cataluña, hubiera sido distinto, hubiera sido más complejo todavía ese tema. Ujú. Bueno, y ahí llegas a tener tú creo que la denominación cambia dependiendo del país, pero vendría a ser como una sala de teatro, ¿cómo le llamas tú en Argentina? Es café teatro. Café teatro. El formato es café teatro, es decir, que es un lugar donde también se puede tomar algo mientras estás viendo un espectáculo, una obra de teatro, un concierto. Entonces nosotros el espacio lo íbamos adaptando según a qué. Si era concierto, era más café teatro, si era teatro, era solamente
casi no había mesas, o se ponían al final de la función para que la gente después pudiera tomar algo y estar ahí. Teníamos un pequeño bar, y ese mismo espacio en la semana se utilizaba como escuela para diferentes clases. Tenemos clases de teatro, clases de canto, había de danza, bueno, diferentes O sea, actividades. le sacabas el jugo al espacio que tenías. Sí, todo lo posible. El problema con España es que el año está muy cortado, ¿no? No pasa como nosotros aquí en la zona sur, que tenemos, por ejemplo, enero y febrero, y ya en marzo empezamos, no paramos casi hasta diciembre, ¿no? Ahí Exacto. empezás en enero, que empezás a mitad de mes. Después tenés la Semana Santa, que también se corta. Y ya en junio, con el tema del calor, se para todo en espacios cerrados, ¿no? Hasta casi mitad de octubre. Entonces tenés unos huecos que Claro. desde el Oye, tema monetario y era complejo el sostenerlo. Entonces yo realizaba funciones fuera, giras, cosas, como para hacer un mix, ¿no? Pero entonces después dije, bueno, ¿cuál es el sentido de la sala, no? Si en realidad todo el trabajo que yo hago tiene que ver más sobre mi base de clases, de seminarios, de actuaciones fuera, ¿no? De giras. Así mm, que por eso fue también un plan, después de 10 años, traspasarlo. Y bueno, y estaba también un poco mi objetivo de volver para Sudamérica. Yo sentía ganas de volver a Sudamérica y muchas ganas de volver por amigos en Perú, muchas ganas de trabajar en Perú. Es decir, ya. nació Vamos ese a proyecto. un poquito a estar en la parte de España, cómo te realizas en este café teatro que tienes para luego volver a Perú y qué cosa es lo que básicamente tú realices allá. Tus acciones artísticas vienen a ser la dirección, el teatro, la producción, las clases. ¿Cuál es tu eje central? Mira, la dramaturgia, porque en esos años escribí una obra por año. No es que es mucho, hay gente que escribe más, pero yo era escribirla y montarla, ¿no? Entonces fue la dramaturgia, ahí fue donde más escribí. El montaje, obviamente la dirección y la enseñanza, ¿no? Es decir, yo creo que tuve más de, no sé cuántos, más de miles de alumnos, y fundamentalmente era eso también, los proyectos de la escuela, que eran escuela, pero que después terminó siendo compañía, ¿no? Porque esos mismos proyectos que hicimos ahí, los llevamos por toda Andalucía, y una de las obras que hicimos, que era Comediantes, la trajimos aquí en el año 2017 de gira por 15 ciudades en Patagonia. Hicimos 4.200 kilómetros con la compañía, eran todos andaluces, y vinieron que no se lo hubieran imaginado nunca, ¿no? Viajar a la Patagonia, a traer una obra española y recorrer 15 ciudades. Bueno, salió de todo el proyecto de la sala y de la escuela. Ah, o sea, tú teniendo tu grupo de teatro ya fue que viniste a recorrer la Patagonia. Sí, 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 hicimos, la última función la hicimos aquí en Buenos Aires. Se Ah, mira, hizo, qué sí, sí, bueno, qué hicimos. bueno. Bueno, y como muchas cosas tienen, es un ciclo de la vida y también tienen un fin. Y tu estadía, por decirlo así, tu momento en Málaga termina. ¿Cómo así decides tú que es el momento de incursionar otros lares y venirte? Porque si mal no de España vienes al Perú de frente o te vas a Argentina primero. No, primero hago un primer viaje a Perú, que Ya. estoy un mes en Perú, y ahí hice muchísimos contactos, sí, y de muchos contactos a nivel, para dar seminarios en las universidades, que después terminé dando un seminario en la Universidad Católica, un Ujú. seminario maravilloso. Bueno, la gente preciosa, maravilloso los alumnos. Juan Carlos, que es uno de los coordinadores, otra persona estupenda, que bueno, brindándose en todo para que salga el proyecto adelante, que lo hicimos. Después había algunos proyectos como hacer algunas cosas para televisión, talleres, y también para dar seminarios en el interior del Perú. Eso también fue un poco la idea. ¿Qué pasó? Yo sentía que ya eso tenía un ciclo, siempre hay ciclos, sentía que se Ujú. estaba terminando, que también tenía que hacer otras cosas, ¿no? Y tenía muchos deseos, después de 20 años que estaba fuera de Sudamérica y de Argentina, volver a Sudamérica, no tanto a Argentina, pero sí a Sudamérica.
Y por un amigo, por Aníbal, un gran amigo, actor también, me decía que volviera porque no iba a Perú, porque no iba a Perú, porque no iba a Perú. Y bueno, hice ese primer viaje que fue un mes. Fue Para increíble un la poquito recepción. explicarte, que era la primera visita que tenías al Perú, ¿no? Yo no, yo había Ya, pasado por Perú hacía 30 años atrás. ya. Bueno, era un Lima Perú no era diferente totalmente. como Lima, yo no podía creer lo que veía, lo que había cambiado, era otro país, otra ciudad, bueno, Sí. increíble la diferencia a 30 años cuando yo El había Perú de pasado, ¿no? 30 años es otra cosa al Perú de ahora. Es otro Perú, otro Es Perú. otro. Y Sí. sí, 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 increíble. Entonces, bueno, fue este segundo viaje, estuve ahí un mes y ya de ahí decidí, digo, bueno, vuelvo para junio, julio, que fue cuando ya tenía organizado el seminario y todo lo demás. Entonces, primero sí vine a Buenos Aires a hacer unos trámites que necesitaba hacer y después me fui para Lima. Y ahí, bueno, ya hice el seminario, estuve un poquito más de tiempo, pero bueno, por un problema de salud me tuve que venir para Argentina. Mm, ok, y entonces dejas algunas cosas acá en Perú como proyectos para poder hacer y vas a Argentina. Y una vez que llegas a Argentina, ahí te estableces nuevamente y te toca la época de la pandemia, justo en Claro, Argentina. que antes tuve un problema de dos tumores orofaringios que fueron los meses antes de la pandemia, donde tuve Ya. quimioterapia, bueno, un montón de cosas que terminé dejándolo, utilizando CDS, que lo hemos charlado, que te lo he contado, y bueno, que Sí. hace meses que estoy con eso, y me agarra la pandemia. Entonces fue como que, boom, mmm, me quedé ahí en stand-by, como todos estamos, ¿no? En este momento mundialmente en stand-by, que Exacto. no podemos mover ficha, ¿no? Estamos todos ahí viendo qué Sí, va a pasar. con los proyectos, ¿no? Yo creo que esta época de pandemia, lo he repetido muchas veces con las personas que he conversado, va a sacar lo mejor de los seres humanos y también en algunos casos lo peor. Pero creo que en estas personas que estamos siempre buscando proyectos, buscando qué hacer, que estamos de estar en actividades, busca justamente reinventarnos, ver nuevas formas para lograr el arte. Y sobre ese tema justo quería hablar contigo. ¿Cómo sientes o qué ha pasado con el arte en este tiempo de pandemia? Ujú. Pasaron muchas cosas. Hay gente que se reinventó, hay cosas que se pueden reinventar. Tengo una amiga que no para de dar clases de danza por Zoom, o otra que da clases de canto. A mí el tema del teatro sí estoy trabajando con gente de España, que nos vemos una o dos veces por semana, pero es más complejo, ¿no? Porque el teatro lo que implica es mucho la cercanía, ¿no? Es decir, sí la gente del audiovisual sí, porque bueno, es también con la tecnología, ¿no? Pero el trabajo teatral tiene mucho más que ver con lo físico, el espacio, con el cuerpo, el contacto, entonces es más complejo. La parte musical también se están haciendo muchas cosas a nivel los medios de internet y todo esto. Mi opinión personal, obviamente yo creo que va más allá de una pandemia, creo que hay otros objetivos que tienen que ver con un control social, con una desestructuración de la sociedad, mismo lo que está pasando ahora en Perú no es casualidad, todo este descalabro social y político, todo lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en el norte con las elecciones, todo está vinculado a este momento tan significativo que se está viviendo. ¿Y qué pasa? El arte es lo que nos diferencia de alguna manera de cualquier otro ser del planeta, ¿no? Es decir, la creación, la capacidad de creación nos vincula con lo superior. Entonces, de alguna manera, todo este plan siniestro, que ya hablaremos más profundamente, eh, que va en contra de lo que nos hace diferentes, en contra de lo que nos vincula con el otro ser, lo que nos vincula con lo superior, ¿no? Es decir, fíjate que no es casualidad. Todo lo tecnológico maneja el lado izquierdo del cerebro, que es el lado mental, el lado matemático, exacto, ¿no? En cambio, Ujú. el lado derecho del cerebro es el que maneja todo lo emocional,
lo creativo, lo espiritual, lo femenino. Entonces, claro, con el teatro, el arte, trabajás la parte derecha. Es decir, tenés que trabajar con las dos, obviamente, unís las dos. ¿Qué es cuando uno realmente está en eje? Cuando unimos los dos planos de nuestro cerebro, los dos hemisferios. ¿Qué haces? Al estar trabajando tu parte derecha e izquierda, estás unificando y conectando. Ok, poniéndote en tu centro, por decirlo así, ¿no? Exactamente, en tu eje. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que obviamente, ¿qué está prohibido? Todo lo que esté vinculado al lado derecho. Reuniones, contacto, arte, Socializar, el arte, el el cine, arte. Nada es observar las nada. obras, todo lo que es arte y su creación. Exacto, no es nada, no es gratuito todo lo que estamos viviendo, ¿eh? Más allá de que nos sirva, Muy como decías vos, más allá que nos sirva, como decías vos, primero de parar a la vorágine y a la locura que vivíamos, ¿no? Es decir, porque vivíamos en una gran locura, entonces la gente no tenía tiempo de estar mirando para adentro, de estar conectando con uno mismo. Esto de tener que estar en tu casa, no poder salir y todas estas cosas, de alguna manera, no hay mal que por bien no venga, sirvió también para esa conexión. Sí, También sirvió para mucho divorcio, ¿eh? Hay mucho, también, sí, sí, hay ha habido mucho de más todo. que se han tirado los trastos a la cabeza, porque realmente al estar todo el día juntos no se aguantan. Y ahí sale, a ver, esto que también que hizo, que salga la realidad. Realmente si Exacto. esos vínculos Eso son te iba, verdaderos, porque si no sí, era un amor ficticio, era una relación ficticia. Estabas porque exacto. parabas más tiempo en la calle que en la casa. Y cuando llegabas a la casa te llevabas bien entre comillas, porque ya sabías que solamente unas horas ibas a estar. Es lo que tú dices también, ¿no? Pasó esto, pero a veces esas cosas hay que ver el lado positivo y ver qué bueno que pasó, porque con esta pandemia me di cuenta que realmente no era. Sí, no hay mal que por bien no venga, como dicen, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lamentablemente estamos viviendo un momento muy, bueno, lamentablemente y a la vez maravilloso, tiene las dos cuestiones, ¿no? Un momento único en la historia de la humanidad, que va a haber un antes y un después, ¿no? Entonces, de una evolución también desde el espíritu, desde la persona, eh, donde este cambio nos va a llevar o a algo mejor o no se termina la humanidad, yo creo, ¿no? Entonces, fíjate que todo lo que se está viendo constantemente, lo que se está pidiendo es que la gente vuelva, conecte, ore, medite, conecte con la energía del cielo, que transmite esa energía. Mira, yo una de las cosas que descubrí con el teatro era como trabajar haciendo, si fuera un trabajo cuántico. ¿Por qué? Como con la física cuántica. Porque al trabajar con el lado derecho, que es el lado creativo, vos empezás a crear una realidad imaginaria. Y la mente tiene tanto poder como la palabra, que cuando creas una obra de teatro, un personaje, estás creando una realidad paralela. Y con tu fe y con tu emoción y con tu cuerpo y con tu mente le estás dando vida. Eso es la física cuántica, poder crear una realidad distinta. Y Sí. el teatro te enseña, en este caso el teatro, ¿no? Te enseña a crear esa realidad, a estar trabajando inconscientemente con la física cuántica. ¿Y qué sucede? Me ha pasado y le ha pasado a mis actores y a la gente con la que he trabajado. Capaz tenés un resfriado que te caes, una gripe que no puedes levantarte de la cama, te duele hasta las pestañas, tenés función, no podés hablar, no tenés voz, bárbaro. Tenés función, te subiste al escenario y desapareció todo. Desapareció todo. Sí. Te bajaste del escenario y te vuelve todo, ¿no? O estás un poco mejor. Pero te subiste al escenario y desaparece todo. Fíjate qué capacidad de entrar en otra realidad y hasta transformar la condición que tiene el cuerpo. Mirá el poder que tenemos. Tu Esto es lo que... condición física, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Tu condición física, digamos que en ese momento tú dices, físicamente estoy con un dolor, puedo estar enfermo, pero inmediatamente en el escenario, pues, eres otra persona.
¿no? Pero ¿cómo trascendés lo físico desde solamente la imaginación y la mente? Podés trascender eso físico, es decir, porque uno está tirado en la cama que no puedes levantarte de una gripe, tenés función y no la podés suspender y tenés que ir, que nos ha pasado, y de Ujú. golpe vas, te estás tomando el té caliente con miel antes de salir a función, salís a la función y parece que nunca te pasó nada, que no tenés nada. Fíjate el poder, Sí, digo, que tenemos como seres, desde lo espiritual, desde lo mental, de sí, crear una transformación en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia realidad. Eso es sí. maravilloso del arte. Por eso Mira, yo creo que es lo más atacado. Claudio, con lo que has dicho tú, que es sumamente importante, creo que se va a poder dar claridad a lo que te ha pasado de repente muchísimo a ti y a tus estudiantes o a tus actores, y también me ha pasado a mí. Nosotros que nos dedicamos a la docencia, ¿no es cierto? Y que trabajamos con otras áreas cognitivas, matemáticas, comunicación y profesores XX, me ha pasado muchísimo, no sé si a ti ya me dirás, en el que dicen, ay, los artistas, como que tenemos otra manera de pensar, como que tenemos otra manera de sentir, o qué complejos son los artistas, ¿no? Cuando veníamos en grupo para hablar con una directora, ah, ya vienen los artistas, ¿qué van a pedir ahora? ¿Qué van a querer ahora? ¿Qué se les ha ocurrido a los artistas? Entonces, siempre como que hay otro, no sé cómo decirlo, me gustaría que tú puedas aclarar con este panorama que tú tienes, es otra forma de ver la cosa o otra sensibilidad que te da el arte. A qué lo puedes tú dar relación? A esto que te comentaba antes, de cómo el arte te capacita y te prepara y te entrena a poder estar conectando los dos cerebros. Cuando uno conecta los dos cerebros, no solamente piensa desde lo lógico y Uh desde lo -huh. mental. La parte lógica y mental, la parte izquierda, solamente siempre vuelve a lo conocido. Es como si vos volvés a un fichero, a datos que ya tenés. Exacto. La parte creativa, la parte derecha, va a utilizar la creatividad, va a poder ser de una situación, va a poder transformarla, va a poder ver otras caras, va a poder relacionarse de otra manera. Entonces, al tener funcionando las dos partes del cerebro, ves de otra manera la realidad y te relacionas de otra manera. Claro. Entonces, eso es lo que no entiende la gente. Y también muchas veces, ¿por qué? Porque lo que se ha hecho desde la educación es que nos han educado desde el lado izquierdo, no han educado el lado derecho. ¿Por qué? Porque de la otra manera estamos conectados, como te digo, con la sensibilidad, con la espiritualidad, con lo superior. Entonces, ¿qué pasa con esto? Claro, no es conveniente, porque entonces la persona percibe otras cosas, desarrolla otras capacidades, tiene otras, la intuición, ese doble sentido, ese sexto sentido, ¿no? Que uno tiene, la corazonada, el sentir que decir, no, yo acá no quiero estar, no me gusta Exacto. esto, es decir, todo eso no es mental, es kinestésico, es físico. Entonces el arte nos prepara en eso. Ahí está la diferencia, es decir, es como, y estás en un eje distinto. ¿Por qué? ¿Qué pasa comúnmente con la gente al no tener esta coordinación? Piensa una cosa, siente otra y hace otra. Uh En la -huh. disociación total. Cuando vos tenés esto más coordinado, pensás algo, se vincula con lo que sentís porque está ordenado y accionás en relación a lo que pensaste, sentiste y accionás y haces. Entonces hay un orden, hay una coherencia. ¿Se Mira, entiende? Entonces, lo que tú dices. Y es por eso que ahora de repente la nueva tendencia en la educación en Argentina, en México, en España, tú que has estado, bueno, pues tú sabes que los grandes referentes a veces para la educación de aquí en Perú tenemos pues España, México, Argentina, como grandes referentes de pilares en educación, ¿no? Grandes maestros que han dado mucha, por ejemplo, la neurociencia y todo esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? De que ahora el arte tiene un gran peso en la educación
del estudiante, desde los niños de muy pequeños de 4 años. Antes no, en la época que yo estudiaba, el arte era solamente las artes, la pintura, las artes gráficas, que le decimos, no sé cómo le llaman ustedes, las artes plásticas. Y era básicamente, y era la hora pues para tomarla, para reemplazar cualquier clase que no se pudo dar. O sea, era la hora comodín, por decirlo así, ¿no? El arte era la hora comodín. Ah, ya tienen arte, entonces ya ahora tienen libre, o no vino el profesor, o reemplazamos la clase de matemática que no se pudo dar, porque arte se puede reemplazar. Pero mira lo que dices tú, lo que pasa con la estructura del cerebro, con la persona, con todo su parte física y espiritual, lo que da el arte. Y muchos todavía no logran entender lo importante que es el arte en la formación del ser humano, simplemente como ser humano. Porque todo lo que es educación viene de un orden, de esto que venimos hablando, esta transformación que necesita tener la humanidad. Desde hace bastante tiempo, ya dirías algunos siglos, los mismos que manejan las industrias, la comunicación, las farmacéuticas, las fábricas de armas y la educación. Entonces, educan para tener obreros. ¿Se entiende? Es decir, no educan para tener personas, no están educando personas, están educando obreros, están operarios. Este es el gran problema. Entonces, cuando aparecen colegios, lugares, espacios que van desde un lugar independiente, se dan cuenta que para el desarrollo de cualquier persona el arte es fundamental. Porque, por ejemplo, yo he tenido, te digo, alumnos que eran médicos, psicólogos, psiquiatras, de todo tipo de profesionales. Y me pasaba que muchos colegas, médicos o alumnos que me mandaban a sus propios alumnos, a sus propios pacientes, perdón, los psicólogos en general, cuando ya no podían ayudar a esa persona desde la teoría, el dogma, desde lo pragmático. Y esa persona en un año cambiaba. Pero no por mí, sino por el teatro, ¿no? Pero esa persona lo que no había podido resolver en un diván o en un tratamiento psicológico, lo resolvía con el teatro, porque, te digo, pasaba esto, podía poner en el cuerpo la emoción, podía vincularse con el conflicto, que desde la palabra siempre seguimos en el mismo lugar, seguimos en el plano izquierdo, y se queda ahí, pero de ahí bajarlo al cuerpo es muy difícil, porque yo puedo tener la teoría, pero de ahí a que yo lo pueda llevar esa teoría a mi cuerpo es otra cosa. En cambio, el teatro, desde la improvisación, desde el juego teatral y desde un montón de técnicas que se utilizan, bajás eso desde una forma lúdica, imaginaria, al cuerpo. Y entonces te vinculás, el cuerpo es el que encierra lo emocional. Y entonces si hay algún conflicto emocional, ahí se moviliza a través de eso, porque está yendo al cuerpo. Entonces ahí, si había una traba o había algún problema, desde lo simbólico y desde lo físico, se resolvía. Fíjate la importancia que tiene. Tú imagínate en la educación a los niños que son tímidos o que tienen problemas, lo que sea. Si vos desde pequeños trabajás con la enseñanza artística, a ese niño lo ayudás a que trabaje de una forma más completa, más holística. No solamente el recordar o pensar, sino también el de vivir, saber relacionarse en grupo, saber expresar sus emociones. Es decir, trabajar en equipo. Trabajar en equipo. No ser individualista, ¿no? Todas estas cosas, estas condiciones, habilidades que nos da el arte. Me ha gustado esta parte que tú dices, que sea una formación más holística, ¿no? Que tenga que ver diferentes campos. La persona que hace, antes había mucho miedo de parte de los padres, antes hablo de unos 20 años atrás, mucho miedo de parte de los padres de que desarrollen arte, ¿no? Porque los ponía supuestamente muy sensibles, pero qué mejor que la persona sea sensible, ¿no? Porque puede justamente discernir, puede sentir, puede experimentar otras cosas que algunas personas que no desarrollan arte y que desarrollan más ciencia, lo desarrollan. Dime, Claudio, la educación en Argentina, que como yo te he dicho, es un referente para
no para todo, pero para Latinoamérica, Argentina viene a ser un referente en lo que es educación. ¿Cómo tú ves? Yo sé que no trabajas mucho con niños, que tú trabajas con adultos, ¿no? Y que trabajas una parte más profesional del arte y el teatro y la dramaturgia. Pero ¿cómo ves? ¿Qué referencias tienes? ¿Qué nos puedes contar de la formación artística que reciben los niños en Argentina? Lo que pasa es que todo, lo mismo que veníamos hablando de antes, venimos en un proceso de hace décadas de la destrucción de las estructuras, ¿no? Es decir, y hoy estamos en un punto muy álgido de esto. Em, Fíjate que toda esta política que se está llevando de inclusión, de igualdad, todo en realidad es para ir destrozando y destruyendo muchos pilares en la educación y en la sociedad, ¿no? No es casualidad que una de las cosas que se priven y que han privado en todo esto es que la gente pueda ir a sus iglesias. ¿Se entiende? Es decir, Sí, 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 eh, sí. a ver, en el autobús podemos ir sentados uno al lado del otro y no podemos ir a un teatro o a una iglesia. A ver, hay algo que nos cierra, ¿no? Entonces, Exacto. esto es más de lo mismo. Lamentablemente, de lo que fue la educación que recibimos nosotros a la que hay ahora, es un desastre. Es decir, porque también en España, yo más vi lo de España que lo de acá, ¿no? Pero sabía por amigos míos que son maestros o profesores o que tienen hijos estudiando, cómo se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando la educación, en la parte artística obviamente. Hemos pasado a esta cosa light, a esta cosa que tiene que ser comercial, no artística, sino que tiene que vender, que tiene que ser un producto, ¿no? Mm, Y lo mismo pasa en la educación. La educación pasó a ser, mismo ahora yo estaba viendo en España que, por ejemplo, ya no les toman examen. Bueno, si reprueba, pasa igual de año y esto. Es decir, no hay ningún tipo de fomentar el sacrificio, no el sacrificio, sino el esfuerzo. No, yo no creo en que hay que sacrificarse, pero sí el esfuerzo esforzarse. para conseguir las cosas, para mejorarse, para aprender, ¿no? Y realmente se ha deteriorado de lo que era antes la educación que hemos recibido. Yo hice educación artística, hice bellas artes y el magisterio y todo esto, que tenía un nivel y tenía profesores que eran pintores, que eran eh, profesores que escribían, por ejemplo, a nivel historia del arte, libros y un nivel que hoy ya no se tiene, ya está completamente, es una cosa totalmente, de alguna manera, esto de igualar, pero igualar hacia abajo, no igualar hacia arriba. Esto de hacer esta cosa de que todo es lo mismo, al final lo que genera es que se haga todo más mediocre. Fíjate cómo ha cambiado la música es tremendo, es decir, Ah, sí, por se ha ido supuesto. una cosa totalmente Se ha deteriorado, mediocre, sexualizada, se ha es decir, sexualizado, se ha... realmente Algo se sexualizado. busca, con esta música a algo se busca llegar en la mentalidad del adolescente, de los jóvenes, ¿no? Algo se busca llegar. Antes se hablaba del amor, de la paz, de la amistad, y ahora se habla todo de toda la parte sexual. Vos No sé. fíjate, estás hablando como si hubiéramos, lo pensamos como chakras, bajamos del chakra corazón, que es el Ujú. chakra de las emociones, al chakra básico, Exacto. al chakra sexual, Sí. a mover solamente la sexualidad, la cosa básica. ¿Por Con qué? Instinto, igualaron hacia abajo, no hemos elevado, ¿se sí, entiende? tienes Pero razón. es todo parte de un plan, José, no es nada casualidad, ¿eh? Es decir, los pueblos más ignorantes, eh, que tengan menos acceso a pensar, a sentir, a crear, son más manejables. Sí, eso es cierto. Eso es cierto en todas partes del mundo. Cuando más ignorante tengas a tu pueblo, más fácil lo vas a manejar. Totalmente. Es Y una realidad. fíjate que, a ver, lamentablemente las políticas que están manejando en Sudamérica y en España pasa lo mismo, igualan pero hacia dónde, hacia abajo. Te dicen que es preferible ser pobres a que ser ricos. ¿Cómo es esto? ¿De qué estamos hablando? No, a ver, yo sí que quiero, lo que quiero es la abundancia, para mí y para los demás. No quiero la pobreza. Al contrario, si quiero, quiero la abundancia de la gente. La abundancia en todos los sentidos. La abundancia no es solamente tener dinero, ¿eh? Porque puedes tener mucho dinero y no tenés abundancia.
Exacto. La abundancia tiene que ver en poder tener la capacidad, la libertad, que es otra de las cosas que nos quieren quitar, la libertad de crear, de pensar, de expresarte, de ser quien eres, ¿no? Es decir, de expresar quién eres, de crear, de relacionarte, ¿no? con la gente. Eso es abundancia, de poder viajar, compartir el arte, como ha pasado yo al ir a Perú, a Estados Unidos, a España, ¿no? Es decir, compartir con otra gente. Respetar las maneras de pensar, que todos tenemos una manera de pensar muy Exacto, el diferente. El respeto. respeto justamente está, el respeto que tú des es el respeto que te van a dar a ti, ¿no? Exacto, también. Ujú. Claudio, hemos tocado muchos temas por partes, y estoy seguro que muchos han quedado en el aire, ¿no? Pero me ha encantado esta conversación porque da una visión diferente, ¿no? A mí particularmente me ha abierto muchos paradigmas con respecto a esta parte holística del arte y a esta parte que el cerebro desarrolla, que sí, lógicamente si hay algún hemisferio del cerebro desarrolla más el arte y la otra más la parte científica, por decirlo así, pero todo lo que eso puede ocasionar cuando lo equilibras, ¿no? Que eso es algo que yo de repente no lo tenía muy claro. Cuando lo equilibras, porque muchas veces decimos, sí, pues que yo soy artista, entonces yo solamente tengo un lado del cerebro bien desarrollado, por eso estoy más sensitivo, sensorial y todo, pero, pero también pues fíjate en equilibrar, ¿no? O sea, trabaja, esfuérzate en equilibrar. Y me da pie para poder conversar con alguna persona que tú conozcas, que tú recomiendes sobre esta parte espiritual, ¿no? Esta parte espiritual, holística, que tenga que ver de la parte humana para que el arte nos ayude a trascender. Sí, mira, em, sabes que tengo un programa que con un primo mío que hacemos más la parte geopolítica, que se llama Quien quiere oír, que oiga, ¿Cómo que se llama bueno, tu programa, por favor? quien quiere oír, que oiga. Quien ¿M? quiere oír, Sí, que oiga. Está también por YouTube, ¿no? por YouTube, sí, lo subimos también al Facebook y todo, pero ahí hablamos más de todo el tema geopolítico internacional. Mi Ya. primo trae mucha información de lo que está pasando a nivel geopolítico, ¿no? Yo lo vinculo más que cómo eso de alguna manera se proyecta en toda la parte artística o la parte espiritual. Y también estuve pensando que voy a hablar con Rupert. Rupert trabaja, es de El Salvador, tiene un programa que se llama Los Ángeles de Rupert, que trabaja con lo que es la astrología, que es una ciencia que está muy mal vista, pero que es porque realmente, a ver, toda esta gente que tiene el poder maneja todo ese conocimiento, pero no le interesa que la gente de a pie, de la calle, maneje ese conocimiento. Porque entonces, cuanto más conocimiento tenemos, más capacitados estamos, menos van Exacto, a poder engañarnos. Es decir, exacto. A lo yo que el otro día te decía. comentaba que lo que decíamos antes, lo que decía Jesús, el conocimiento y la verdad es lo único que los hará libres. Entonces, cuanto más conozcamos, más sepamos, más libres seremos, menos posibilidad de que nos engañen. Entonces, sería muy interesante con Rupert un poco hablar Sí, de la situación de lo que está pasando a nivel mundial, qué ujú, está sucediendo con lo de Estados Unidos, con toda esta historia que estamos viviendo. Aparte es una persona encantadora a nivel también espiritual y podemos hacer y es de El Salvador, ¿no? Es como empezar a conectar lo que es la exacto, energía de Sudamérica, ¿no? Porque estamos exacto. conectando Sí, con sí, sí, sí. Centroamérica, tener yo uno de los sueños que tuve, José, ¿sabes qué es? Los puentes culturales. Y nosotros ya con Perú lo tenemos, ahora es ir haciendo más puentes hacia el Sí, norte y unir lo que unir. es América. Sería maravilloso que hagamos tertulias con gente de otros lugares así, que podamos hablar de arte, de política, de cultura, de astrología, de espiritualidad, ¿no? Irnos uniendo, cada vez más ponentes, ¿no? Y ir hablando un poco de esto que nos une y que América tiene que ser, pues, eh, no voy a decir una potencia, porque potencia no solamente es el país o el continente que tiene que ser grande en el sentido económico, sino cultural, artístico, humano, espiritual.
holístico. ¿Sabes lo que es América? La tierra prometida. América es la tierra prometida. Es donde va a renacer la nueva humanidad. Y lo decía Parravicini, lo han dicho un montón de Parravicini, que era un vidente argentino, que él hasta anunció la caída de las Torres Gemelas, bueno, todas estas cuestiones. Él decía, Sudamérica, principalmente Sudamérica y Centroamérica, pero Sudamérica es la tierra prometida, es donde va a renacer la nueva humanidad. Por Bueno, la historia que tiene, a ver, vos estás arriba de un lugar único en el mundo, que es Perú, y es donde está lo milenario, donde están las culturas originarias, de una energía y de un conocimiento que a veces ni la gente de Perú lo tiene, ¿no? sí, Entonces, sí, pero es cierto. que es maravilloso, ¿no? Entonces, Sí. todo eso tenemos que volver a recuperarlo y volver a conectarlo para... Cultural, realmente que de América, como tú dices, tenemos que hacer puentes y unificar esta parte del arte, no solamente debe quedar, y esto nos enseña justamente esta pandemia también, ¿no? Y ese tipo de programas que estoy seguro que a mucha gente le va a interesar y nos va a escribir y se va a suscribir a nuestros canales para justamente poder darnos consejos o qué programas le gustaría escuchar. Y de verdad que te agradezco mucho. No, a vos, José, por esta invitación, un placer. Y bueno, y por este inicio de conexión que vamos a hacer, que me parece maravilloso que podamos conectarnos y comunicarnos con más gente de nuestra tierra, mostrar también el poder que tiene nuestra tierra y nuestro pasado y nuestros ancestros aquí en Sudamérica y en Centroamérica. Y bueno, y que yo también pronto, cuando esto termine, esta locura termine, también volveré a Perú a continuar trabajando porque me quedo ahí todavía mucho por Bienvenido, hacer, acá te esperamos con las puertas mucho, abiertas. mucho por hacer y porque, bueno, me enamoré de Perú, obviamente, y de Lima, ¿no? Es un lugar que está ya en mi corazón, así que estaré pronto también por ahí. Así que bueno, ¿Conociste ya nos Cusco? vemos. ¿Cómo? ¿Conociste Cusco? Sí, pero Ah, hace 30 años, y Machu ya. Picchu y todo, sí, hace mucho. Pero ya tendré que volver porque ya hace muchos años. Y Perfecto. es un lugar mágico, es Sí, mágico, sí, sí, mucha es energía, único. mucha energía. Es único ese lugar. Así que bueno, José, saldremos rápido con esto muy pronto y ya hablaré con Rupert para que también pronto Perfecto. salga el programa con él. No sé si me falló la fe, la voluntad